Vamos a contar ahora con la presencia del doctor Lempira Guevara, que va a ser el coordinador del siguiente bloque de cirugía cardíaca y no cardíaca. ¿Cómo estás, Lempira? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Contento de Todo estar chévere. nuevamente en esta edición. Qué bueno, qué bueno. Gracias, gracias por el apoyo de siempre. Bien, hoy como tenemos como conferencista al doctor Henry Rodríguez. Él es egresado de la Escuela Vargas de la Universidad Central de Venezuela, internista de la Cruz Roja de Venezuela y cardiólogo egresado del posgrado de cardiología del Hospital Vargas de Caracas. Para mí un privilegio presentar a uno de las nuevas descubrimientos que hemos hecho para incorporarlo a toda esta parte académica de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Bienvenido, Hendrix. Adelante. De hecho, es bueno decir que salió de la jornada de los posgrados de cardiología. Ahí lo descubrimos. Y Así es es. miembro de la sociedad ya. Gracias a la Sociedad Venezolana de Cardiología por la invitación. Es para mí un gusto presentarles este bloque de cirugía cardíaca y no cardíaca, comenzando con el estudio ASSURE-DES. Aspirina versus terapia sin antiagregación plaquetaria en pacientes estables portadores de stent liberador de fármaco a ser sometidos a cirugía no cardíaca de riesgo bajo a intermedio. Este fue un ensayo multicéntrico abierto, aleatorizado y controlado en el que se estudiaron pacientes a quienes se les había practicado angioplastia más colocación de stent farmacoactivo con antigüedad mayor a un año, planificados para cirugías selectivas de riesgo bajo a intermedio y que fueron aleatorizados a dos grupos, uno de pacientes antiagregados con aspirina y otro en el que se suspendió toda terapia antiplaquetaria 5 días antes de la intervención. El endpoint primario fue compuesto por muerte por cualquier causa, infarto del miocardio, eventos cerebrovasculares y trombosis definitiva del stent entre 5 días antes y 30 días después de la cirugía. Los resultados nos muestran que hubo una baja incidencia de eventos para el endpoint primario sin diferencias significativas entre ambos. Tampoco hubo diferencias en cuanto a los elementos individuales del endpoint primario y no se reportaron casos de trombosis definitiva del stent en ninguno de los brazos de estudio. No hubo diferencias en cuanto a sangrados mayores y la incidencia de sangrados menores fue significativamente mayor en el grupo de tratamiento con aspirina. En conclusión, continuar el tratamiento con aspirina no redujo significativamente los eventos isquémicos comparado con la suspensión de todo tratamiento antiplaquetario 5 días antes de una cirugía no cardíaca. Se asoció a una mayor incidencia de eventos de sangrados menores y fue un estudio con baja potencia estadística debido a que la tasa de eventos fue menor a la esperada, de manera que se deben interpretar con cautela estos resultados. Seguimos con el estudio Stop or Not. Continuación versus suspensión de los inhibidores del sistema renina-angiotensina antes de una cirugía mayor no cardíaca. Este fue un ensayo abierto, multicéntrico, aleatorizado en el que se estudiaron pacientes programados para cirugía mayor no cardíaca de riesgo bajo a intermedio, aleatorizados en dos grupos, uno de continuación de los IECA o ARA2 y otro en el que se suspendió este grupo de fármacos 48 horas antes de la cirugía. El periodo de seguimiento fue desde el ingreso hospitalario hasta el día 28 del postoperatorio. Los resultados nos muestran que no hubo diferencias significativas para el endpoint primario de muerte por todas las causas y complicaciones mayores postquirúrgicas, entre las que se incluyeron infarto del miocardio, eventos cerebrovasculares, crisis hipertensivas severas y shock cardiogénico. La incidencia de hipotensión fue significativamente mayor en el grupo de continuación de los IECA-VARA2, así como también la duración de esta. No hubo diferencias en cuanto a resultados secundarios tales como sepsis postquirúrgica, duración intrahospitalaria o en la UCI, ni en los días libres de hospitalización a los 28 días. En conclusión, continuar con los inhibidores del sistema renina-angiotensina en pacientes sometidos a una cirugía mayor no cardíaca no se asoció con una mayor tasa de complicaciones postquirúrgicas comparado con la estrategia de suspensión. Ambas estrategias parecen aceptables. Continuamos con el estudio TIDE-Case, suplementación de potasio y prevención de fibrilación auricular post-cirugía cardíaca. El objetivo de este estudio fue determinar si la suplementación de potasio cuando en los pacientes su concentración sérica caía por debajo de 3.6 miliequivalentes por litro, llamada aquí estrategia relajada, era no inferior a suplementar potasio cuando la concentración sérica caía por debajo de 4.5 miliequivalentes por litro, denominada en lo sucesivo estrategia estricta, en la prevención de fibrilación auricular post cirugía cardíaca.
Este fue un ensayo clínico multicéntrico abierto aleatorizado de no inferioridad, donde se estudiaron pacientes a ser sometidos a cirugía de bypass coronario y en ritmo sinusal, aleatorizados 1 a 1 a los grupos de suplementación de potasio estricto y relajado antes mencionados. El criterio de valoración principal fue un episodio de fibrilación auricular flútero-taquiarritmia de nueva aparición, detectada clínicamente y confirmada electrocardiográficamente o por Holter hasta las 120 horas después de la cirugía. Los resultados nos muestran que en cuanto al análisis de eficacia por intención de tratamiento no hubo diferencias significativas entre ambos grupos para los eventos del endpoint primario y se cumplió el criterio de no inferioridad. Igual resultado se obtuvo en el análisis de eficacia por población por protocolo. No hubo diferencias significativas para los eventos del endpoint secundario, incluyendo las arritmias ventriculares. Tampoco hubo diferencias en cuanto a la mortalidad, duración intrahospitalaria o en UCI, pero sí hubo diferencias significativas en cuanto a los costos, siendo 4 veces menor en el grupo de intervención relajada. En conclusión, suplementar potasio solo cuando su concentración sérica cae por debajo de 3.6 miliequivalentes por litro no es inferior para la profilaxis de fibrilación auricular postcirugía cardíaca comparado a suplementar potasio cuando su concentración sérica cae por debajo de 4.5. Es una práctica segura que no produce aumento de arritmias o eventos clínicos adversos y reduce de forma significativa los costos. Finalizamos con el estudio EMBALM. El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia y la seguridad del edoxaban comparado con la warfarina en la anticoagulación precoz post-reemplazo valvular quirúrgico con bioprótesis. Este fue un estudio multicéntrico, abierto y aleatorizado, en el cual se estudiaron pacientes de 18 a 85 años de edad a ser sometidos a cirugía de reemplazo valvular con bioprótesis en posición aórtica y o mitral, en ritmo sinusal o en fibrilación auricular, los cuales fueron aleatorizados a 2 grupos, uno a recibir edoxaban y otro a recibir warfarina durante las 12 semanas posteriores a la intervención. Sin embargo, algunos pacientes alcanzaron las 24 semanas de anticoagulación en dependencia del criterio del cirujano. El endpoint primario fue el compuesto de eventos cerebrovasculares o embolismo sistémico y los resultados secundarios claves fueron sangrados mayores, trombos intracardíacos y el resultado clínico neto dado por el compuesto de eventos cerebrovasculares, embolismo sistémico o sangrados mayores. Los resultados nos muestran que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos para los criterios de valoración estudiados. Hubo un solo caso del evento primario en el grupo de edoxaban por 3 en el grupo de warfarina. La incidencia de sangrados mayores fue numéricamente mayor en el grupo de edoxaban, sin embargo no se reportaron hemorragias fatales ni intracraneales en el grupo de edoxaban, por 1 en el grupo de warfarina. Tampoco se evidenciaron trombos intracardíacos en el grupo de edoxaban, mientras que se reportaron 2 casos en el grupo de warfarina. Y por último, en el endpoint secundario de eventos clínicos netos, la incidencia fue numéricamente mayor en el grupo de edoxaban, aunque sin diferencias estadísticamente significativas. En conclusión, tras una cirugía de reemplazo valvular quirúrgico con bioprótesis, la anticoagulación con edoxaban es tan efectiva como la warfarina para la prevención de eventos tromboembólicos, lo que sugiere que es una potencial terapia anticoagulante alternativa en este grupo de pacientes. Gracias por su atención. Bueno, excelente. Muy Adelante, bien. Juan. Excelente la presentación y el tiempo. ¿Está Henry conectado? Sí, señor, aquí estamos. ¿Cómo está Henry? Muy bien, doctor Juan Amaro, doctor Lempira Guevara, doctor José Miguel Viera y todos los demás grandes cardiólogos conectados en este momento a este Big Meca. Bueno, mira, una primera pregunta es con respecto, y espero que esté por ahí José Miguel, porque también es importante que opine, es que definitivamente si un paciente tiene un stent liberador de fármaco, un DES, después de un año, definitivamente no existe ningún inconveniente en retirar la terapia antiplaquetaria por completo si va a una cirugía mayor no cardíaca. Y probablemente si la cirugía es cardíaca, igual también se puede suspender el antiplaquetario. Sí, ¿Opinas algo en particular al respecto?
Sí, bueno, aquí con el Azure DES nos dimos cuenta que continuar la aspirina perioperatoria no proporcionó un beneficio isquémico significativo para compensar el riesgo potencial de sangrado del paciente, principalmente stents contemporáneos. No sé si me copia. Sí, 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 sí. Te oímos, te oímos bien. Ok. Sí, los pacientes incluidos en este estudio tenían un promedio de 6 años desde que se le colocó el stent. ¿Ok? Y aunque la baja potencia estadística del estudio hace que incluso los investigadores que lo realizaron señalen que los resultados hay que ser interpretados con cautela, al parecer la verdadera potencia de la evidencia está justamente en la baja tasa de eventos. Y esto pudiese ser interpretado como un indicativo de la seguridad de los stents contemporáneos. Así que, aparte de la Short DES, hay otros estudios como el Paris o el Comate, un estudio coreano, en los cuales ya se descontinuó la terapia antiagregante. En el primero fue durante un tope de 14 días y el otro en no más de 9 días, y no se observó un aumento en la incidencia de los eventos o las complicaciones isquémicas postquirúrgicas en este grupo de pacientes. De manera que sí, puede ser una alternativa, no obstante, siempre que tomemos en cuenta que el stent tenga más de 2 años por lo menos de haber sido colocado. A mi modo de Sí, ver. No sé qué opina pero el doctor. yo creo que incluso después de un año ya esos stents están endotelizados y perfectamente se puede suspender la Endotelizado. plaquetaria. Eso es correcto. Y minimizar entonces el potencial riesgo de sangrado de estos pacientes. Aparte que en esta oportunidad, en el Short DES, la suspensión fue corta, fueron tan solo 5 días y eso no repercutió en lo absoluto en un efecto Pero sí, negativo para el paciente. hay que considerar que lo suspenden 5 días antes, pero probablemente lo reinician unas 48 horas después o tal vez hasta más. Efectivamente, así es. Lo importante de resaltar aquí es que ya se había dicho en el bloque anterior, y es que la tecnología de los stents nuevos es lo que está haciendo la diferencia en el uso de todos estos antiplaquetarios, y que no necesariamente eso se transfiere a lo que nosotros estamos haciendo en el país, y es muy importante que tengamos eso presente. Sí. ¿Qué dices tú, José Miguel, con respecto al tiempo de un stent liberador de fármaco de última generación y el momento en que ya puede suspender la anticoagulación plaquetaria por completo para una cirugía? Sí, la verdad es que este estudio es muy eh, interesante para cambio de práctica clínica con evidencia. La verdad que ya nosotros esto en muchos casos lo estamos haciendo. Si tú sometes a un paciente a una cirugía, por ejemplo, supongamos que el paciente tiene un stent hace más de un año y el paciente va a ser operado, por decirte algo, de una cirugía abdominal, de un aneurisma abdominal que tiene eh, sangrado involucrado. La verdad es que pareciera completamente seguro que tú suspendieras los antiplaquetarios, porque ese stent de nueva generación debe estar anticoagulado. Nuevamente, estamos en lo mismo que hablamos antes, Totalizado. que las evidencias tienen como un tiempo de vencimiento. Entonces, esto es lo que hacíamos nosotros con los stents de primera generación. Teníamos mucho temor de lidiar con las trombosis de los stents, pero estos stents de nueva generación se trombosan muy poco, estamos en el otro extremo. Ahora estos stents se trombosan muy poco, pero después de un año es muy raro que nosotros veamos trombosis de stent. Este estudio es un estudio coreano que seguramente revascularizan con imágenes, o sea que todavía optimizan más el deployment del stent durante el procedimiento, y es muy seguro suspender 5 días antes de una cirugía donde tú crees que vas a lidiar con una carga de sangramiento mayor. O, por ejemplo, los traumatólogos se niegan completamente a operar una rodilla o una pelvis o una cadera con antiplaquetarios porque van a lidiar con sangramiento, y es cierto que lidian con sangramiento en capa que es muy difícil de controlar. Entonces allí tú tienes permiso nuevamente para suspender el antiagregante después del año, estamos hablando, después del año. Sí, Antes también lo pero pudieras hacer, incluso, pero lo vas a poner en el contexto, pues, pero después del año con seguridad. pero incluso todos se deben estar preguntando lo que nos están oyendo, bueno, ¿y qué pasa si es después de los 3 meses? Si es Si después es de los tres después de los meses, tres, tiene que si ir es con después de los, antiplaquetario. si es después de los 3 meses, Y bueno, no hay pudieran manera insistir.
Sí, hay maneras, hay manera, fíjate, si tú colocaste un stent hace 3 meses y no fue, por ejemplo, en el contexto de un síndrome coronario agudo, sino en el contexto de un síndrome coronario crónico. O sea, la hipercoagulabilidad y la inflamación de los dos es completamente diferente. Entonces, el De síndrome acuerdo. coronario crónico casi con seguridad lo puedes suspender si necesitas hacerlo, porque bueno, no puedes retrasar más la intervención, lo vamos a operar de un cáncer de colon. ¿Y qué vas a De hacer? acuerdo. Vas a suspender y lo puedes suspender casi con toda seguridad. Si lo implantaste con imágenes, ¿qué cosa así como muy fina pudieras hacer? Bueno, metes al paciente y le haces una imagen intracoronaria y ves la neutralización. Y si está completamente neutralizado, le retiras si tuvieras los recursos, pues te estoy diciendo. Pero en De todo caso, acuerdo. después de 3 meses, casi con seguridad lo puedes hacer. Y si es agudo, Y si es agudo, bueno, entonces lidias otra vez, pero ya tú has visto que también lo suspendemos, pues. Si es agudo, existe pero la si es opción un, de que lo opere con un antiplaquetario. sí, siempre existe la opción, Sí, como decían los amigos míos, busca el cirujano que lo opere con antiplaquetario. De hecho, los cirujanos cardiovasculares operan con aspirina. Y Por hay supuesto. muchos cirujanos cardiovasculares operan no solo con aspirina, sino con ticagrelor. Entonces, siempre dependerá. Pero hay algunas circunstancias donde no lo puedes evitar y necesitas suspenderlo, lo suspendes. De todos Pero modos, Exacto. El siempre con el mensaje es contexto que clínico a veces adecuado. hay que Pues, ¿no? operar con antiplaquetario. El mensaje es que a veces hay que operar con antiplaquetario. Y O ya. sea, el y se mensaje puede es, operar sin mayor problema también. O sea, este estudio bueno, da seguridad hacia los dos extremos. O le deja el antiplaquetario y, bueno, puede que haya un poquito más de sangramiento, pero no mucho mayor que pero eliminarlo. también Y si lo exacto. eliminas también. O sea, También, que es exactamente. Por un ejemplo, estudio que tú apoya sabes que el cualquiera de las dos sangramiento conductas. es dramático. Mira, no sé si Juan también, seguramente ustedes lo han visto, el sangramiento de la cirugía urológica. Es Claro, de tremendo, o próstata. sea, es Sí, tremendo. O sí. sea, eso está ahí sangrando por 14 días porque nosotros no quisimos quitarle la aspirina o no quisimos Claro, quitarle el claro. clopidogrel. Y Así es. es dramático realmente. Aumenta la posibilidad de infecciones, hay que transfundir a los pacientes. La verdad es que es muy interesante esta evidencia porque te permite sustentar esa decisión de suspender el antiplaquetario por necesidad. ¿De Muy acuerdo? bien. Ahora, y con respecto a la suspensión del inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, tanto el IECA como el ARA2, incluso hasta el ARNI también pudiera eventualmente entrar aquí, este, mm, ¿hay algo en particular que te llame la atención de este estudio, Henry? sin duda, los resultados nos mostraron una tasa de complicaciones postoperatorias bastante similares y la elección de continuar el tratamiento debe individualizarse según las necesidades de cada paciente, porque ambas estrategias son aceptables. Eso es básicamente lo que dice el resultado del Stop or Not y puede servirnos como una evidencia más para eh, aclarar un poco esas contradicciones que hay todavía en cuanto al manejo de el tiempo perioperatorio de este tipo de fármacos. Es decir, que si el paciente tiene tendencia a estar muy hipertenso, lo deja tratado. Y si está Lo con tendencia a dejamos, la hipotensión, exactamente. se la quita. Tal cual, exactamente. Exacto, ahí es muy importante, ustedes que son hipertensólogos, el maestro Lempira Guevara y el doctor Amaro, este, ¿qué tan importante creen ustedes, muchachos, que es la historia previa del control de hipertensión de estos pacientes y su condición, su comorbilidad, como para suspender o no suspender el medicamento? Bueno, Fue muy Henry compleja primero y la yo lo pregunta. defiendo después. No, no, le pregunto. No, no, yo a Henry no lo quise enredar con esto, sino a ustedes dos que tienen un poquito más de cana que Henry, bastante. O Bueno, bastante más cana que Henry. fíjate, una de las cosas es que ya hemos aprendido que la hipertensión no es un problema limitante en las cirugías. Pues. Todavía hay un grupo de cirujanos y de anestesiólogos que dependiendo del contexto no admiten darle anestesia u operar a un paciente que esté discretamente hipertenso, pero ya sabemos que eso no es ningún problema. Este estudio nuevamente pienso que nos da la seguridad de que si eliminamos el medicamento, y ese paciente por casualidad hace un pico de hipertensión en el perioperatorio, se puede manejar con drogas intravenosas sin mayor problema. Y también nos da la seguridad que si tenemos una duda, y a veces la duda Se cayó el internet de la Empira. porque sabemos que no hay un riesgo mayor de que haga hipotensión durante el periodo ese en que está saliendo de la anestesia y está ingresando a los cuidados postoperatorios. Claro, para los que están haciendo una evaluación preoperatoria, Lempira, Juan o Henry,
y el paciente es conocido por su labilidad en el control de la tensión arterial. O sea, esos pacientes que hacen mini crisis constantes o son difíciles de controlar. ¿Lo suspendería o no lo suspendería? Y creo que tienes permisología para ambas opciones, ¿no? Para ambas cosas se deja, las guías lo que dicen es que se le deberá suspender el día de la De la, cirugía de la cirugía, y lo da exactamente. El día de la cirugía sí, solamente. como una sugerencia muy importante, pero ya este estudio nos da tranquilidad de que lo podemos suspender sin ninguna preocupación de que por culpa nuestra o por culpa de omitirle el medicamento vaya a haber una complicación con la tensión. ¿Y tú, Juan, Sí, qué bueno, piensas? y la verdad es que yo Bastante que por lo general no suspendo drogas antihipertensivas si el paciente está francamente hipertenso. Definitivamente no lo hago. Siempre mantengo las drogas. Pero esto te da la ventaja de que si el paciente más bien es un paciente de estos que está súper bien controlado, que la tendencia incluso es a estar baja la presión arterial, tienes la Total, libertad perfectamente de total. hacerlo, de suspenderlo. Sobre todo si va a hacer una cirugía, tú sabes, donde se manejan grandes volúmenes o Exacto. prolongadas, que tú dices que hay mucha la habilidad hemodinámica donde esa intervención, puedes suspenderlo como para quitar una noxa menos, tener una noxa menos en la intervención, supongo yo, pues. sí, bueno, aunque aquí en este estudio la hipotensión fue significativamente mayor en el grupo de continuación, no solo en la incidencia, sino en la duración, y que esto no se tradujo en complicaciones postquirúrgicas para el brazo de continuación, vale la pena señalar que desde el punto de vista metodológico hay un elemento que puede hacer ruido, y es que los anestesiólogos, que son a fin de cuentas quienes manejan el cuadro de hipotensión durante la intervención quirúrgica, estaban en conocimiento de qué pacientes pertenecían a cada grupo de tratamiento. Y esto indudablemente puede darle un sesgo acerca o predisponerlo a actuar de forma mucho más enérgica en aquellos pacientes que hicieron hipotensión en el grupo de continuación que en el grupo que suspendió el tratamiento. Así que es un detalle que no hay que dejarlo pasar por alto. Totalmente. Sí, bueno, pero por lo general hay un comité de seguridad que está al margen de eso. ¿Sabe quiénes son los pacientes que recibieron, que están en droga y quienes no están en droga y se mantienen al margen? Ellos no son los que toman la decisión de ser más agresivos en el tratamiento de la hipotensión o no, directamente. Correcto. Ellos se dedican nada más que a observar y vigilar la seguridad del estudio, únicamente. Más nada. Total. Pero Así, no son los que tratan a los pacientes. Mm. así es. Con respecto al uso de potasio en la prevención de la fibrilación auricular posterior a la cirugía cardíaca, bueno, definitivamente esto es algo lo cual hemos hecho, lo que hemos cuidado alguna vez, cirugía cardiovascular, siempre estamos pendientes del bendito potasio y de corregirlo, y la verdad que nunca esperamos 3,6, nunca esperamos 3,6, siempre Total. corregimos por Jamás 4 y antes, estamos antes. corriendo. Ya estamos corriendo. Total. Yo creo que esperar a que baje de 3,5 para empezar a corregir, yo creo que no es lo que se hace habitualmente en la cirugía cardíaca, ¿no? En el operatorio. Pero bueno, Esa práctica, lo importante que se vio es que es igual de seguro. Totalmente. Sí. O sea, que no tienes que correr. Lo importante es que no tienes exactamente. que correr, pues. No tienes que correr. Y Yo tú creo que sabes que este es el la, la, bloque la, que, administra- este la bloque se administra- puede decir que es el bloque de la tranquilidad, de la porque permisividad, de la da para permisividad. una cosa y da para otra. Hazlo como tú quieras, chico, hazlo como tú quieras. Sí. Pero ¿te acuerdas que cuando íbamos a administrar potasio, siempre, sobre todo cuando queríamos hacer correcciones rápidas de potasio, siempre teníamos el problema de que el potasio es muy irritante para las venas periféricas. Entonces teníamos que tener venas centrales. Claro, en un cardiovascular siempre tenemos venas centrales, pero a veces era una inconveniencia porque se había perdido la vía central y era 2 días después y queríamos administrar potasio rápidamente y eso producía mucha ansiedad en el ambiente de UCI. Y fíjate que probablemente pudiéramos ser más flexible, más relajado y hacer una corrección lenta del Definitivamente. potasio. Es muy importante. Me acuerdo en una época que alguien inventó en el hospital ponerle un parche de nitrodera encima del yerco al paciente para ponerle más potasio. ¿En serio? Eso sí no lo había oído. Eso sí no lo había oído. Está muy bueno. Pero ¿cuál es? ¿Con qué intención? ¿Con qué? Era que se, Vasodilataba
para proteger la vena y que se le Exacto, y pudiera que se drenar. irritara menos. Mira Y tú, que, y que- mira tú, qué interesante. Mira tú, qué interesante. Capaz que funciona, no lo sé, pero qué sí, sí, interesante. sí, sí. Bueno, Total, supuestamente los total. pacientes lo Mm, toleraban mm. mejor. Y le daba, lo único que quedaban con dolor de cabeza después de la administración del Sí, potasio. sí, así es. Bueno, mira, y con la comparación entonces de Doxaban versus warfarina en pacientes con bioprótesis, ya este es el segundo estudio, ¿no? El primer estudio fue el estudio River con Rivaroxaban. Ahora tenemos este estudio con el Doxaban. Yo creo que definitivamente ya es un hecho de que los pacientes con prótesis biológicas en posición mitral o aórtica, en los primeros 3 meses posteriores a la cirugía, perfectamente pueden ir con anticoagulante oral directo, en específico Rivaroxaban y Edoxaban, que son los que tienen la data, ¿no? Sí, sí, indudablemente. El edoxaban como anticoagulante directo ya nuevamente deja la warfarina o va desplazando la warfarina de otro territorio donde la warfarina era la que mandaba, definitivamente. El edoxaban llegó para quedarse en este tipo de pacientes y bueno, ya eso es un hecho. Es Sí, bueno, interesante, Juan, porque esto sí es un cambio de práctica. Es un cambio de práctica muy, pero muy, muy, muy relevante. Honestamente, es una evidencia Sí, muy en la interesante práctica de y discutir. Muy interesante de discutir. facilita mucho la práctica porque básicamente, o sea, simplifica todo. Dosis constante, no hace falta monitorización de la actividad anticoagulante, solamente ajustamos dependiendo el peso y la tasa de filtración glomerular de los pacientes. Hay algunos ensayos clínicos que han demostrado que desciende aproximadamente a un 36% el riesgo de sangrado. Es Aunque decir, es un sangraron más, fármaco mucho más seguro. sangraron Aunque más con sangraron más endoxaban. aquí, Sangraron más con sangraron endoxaban, más aquí puede ser. en este estudio, pero hay algunos metaanálisis donde se ha comparado edoxaban con warfarina donde no ha sido así. O sea, de manera que, por lo menos aquí, el edoxaban ha dejado nuevamente a la warfarina sin un nuevo escenario. Aquí sí. nosotros veníamos haciendo esto ya, Juan, y Lempira, lo veníamos haciendo ya cuando los pacientes con prótesis biológicas tenían fibrilación auricular. Y entonces decidíamos aprovecharnos de la fibrilación auricular para hacer una prescripción, entre comillas, fuera de guideline para indicar anticoagulantes directos para tratar el periodo postoperatorio inmediato de una prótesis biológica siempre. Aquí es muy importante destacar que estamos hablando siempre de prótesis biológica. Esto no es para prótesis mecánica, sino exclusivamente para prótesis biológica. Pero en este estudio, todos los pacientes estaban en ritmo sinusal. La única debilidad, a pesar de ser un estudio japonés, es que el tiempo terapéutico de warfarina estuvo por debajo de los estándares internacionales, por ejemplo, de lo de los suecos, lo de los holandeses, que son muy altos. Este estuvo por debajo de los... Pero, y eso pudiera explicar a lo mejor que donde se vayan sagrado un poquito más, porque había menos efecto terapéutico de la warfarina, es una probable explicación, pero me parece una excelente Sí, alternativa para los pacientes y para los médicos cardiólogos. Sí, la vale la pena diferencia, la señalar diferencia entre, que sí, iba a Henry, sí, iba a comentar algo, que tal vez esa diferencia en cuanto a sangrados mayores o a el emporio secundario de sangrado, el, la warfarina, vale la pena acotar, que solo el 19% de los pacientes alcanzaron un INR terapéutico por el temor de los cirujanos, ¿okay? Como son pacientes que estaban en esa primera etapa inestables, a Lidiar con el balanceando, pues, sangramiento. lidiar con el sangramiento. Entonces, solo el 19% de los pacientes alcanzaron INR terapéutico. Es decir, Por eso, que tal vez eso hay que tener haya cuidado sido con la eso, pues. exacto, Sí, sí, haya claro. influido en la diferencia entre ambos Pero grupos. no, también con, permite con destacar, seguridad, con con seguridad sí, seguridad, eso no tiene ninguna duda. con Pero seguridad sí. también permite destacar lo difícil que es optimizar el INR en pacientes iniciando warfarina. Una vez que tú De consigues la hecho, dosis, es perfecto y hay pacientes que pueden estar perfectamente estables por años en warfarina. Pero en la iniciación es muy compleja y hay un periodo en que el paciente está completamente desprotegido porque no consigue los niveles adecuados de hecho, o el tiempo en rango exageradamente terapéutico, anticoagulado. ¿Mm?
el tiempo de rango terapéutico deseado es 70%. De todas las mediciones de INR Exactamente, que haces, el 70%. 70% deben estar entre 2 y 3. Y ellos Es estuvieron, decir, en este y trial 19 es muy estuvieron por poquito. debajo de eso, sí. Sí. No, 19 en Claro, una parte, creo que en la parte agudo y después lograron como 50%, pero igual estaba por debajo de lo ideal y eso es relevante Entonces, para explicar las diferencias, ¿no? es yo creo que conveniente recordar que River fue en pacientes con FA, con prótesis biológica en posición mitral, y es una población diferente de esto, pero solamente que lo que tienen en común es que era prótesis biológica. Y este estudio, el River fue brasilero, y de hecho el líder fue Renato López, el mismo autor de Renato Augusto López, que está en la Universidad de Duke. Duke University, Es sí. un estudio también que tiene peso específico. Total, total. yo creo que este Mira, estudio puede tal vez no modificar la guía porque son pocos pacientes, son menos de 200 pacientes por grupo, pero sí va a ser mover la Moverla, indicación total. del uso de Doxaban en pacientes con prótesis biológica. Sí, Sobre claro, todo que, van a salir muchos trials tratando de demostrar esto o de sí, reafirmar sobre esto. todo para recortar el tiempo, porque la guía dice que se utiliza warfarina los primeros 3 meses y después se cambia a Ok, a edoxaban, pero ahora, claro, ahora pareciera que uno puede utilizar el edoxaban mucho más temprano. Lo que habría que ver es que el comité de expertos de estos que redactan la guía le den alguna mejor indicación a los anticoagulantes directos de la que tiene ahora, y eventualmente cada vez vamos a ver que esos pacientes se van a utilizar o sea, más precozmente en el postoperatorio. claro. Por ahora no lo podemos utilizar porque no nos está permitido por guía, pero sí siempre lo puedes considerar. Siempre lo puedes considerar, sobre todo en pacientes en que sea muy difícil anticoagular o que Correcto. tengan alguna dificultad hepática y donde sea muy difícil utilizar warfarina, esto pudiera ser una excelente opción porque tienes de qué agarrarte, pues. de acuerdo. Bueno, Bueno, muchachos, creo que estamos listos con este estamos en bloque. tiempo. Sí, señor. Perfecto. Muchas Muchas gracias, gracias. Lempira. Gracias, Muchas Henry. gracias, Elvira, Muchas Henry. gracias, Henry. Excelente. Muy bien. Estamos pendientes para el curso de locución.